nombre es Carmen Clar, profesora adjunta de la Cátedra Orientación Vocacional y Ocupacional de la Facultad de Psicología y directora de Inclusión Social de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Conjuntamente con la profesora Vanina Zurita, vamos a estar a cargo del módulo 2 y 3 del curso. En este módulo trabajaremos el concepto de trayectorias estudiantiles, para lo cual tomaremos como referencia los aportes de la autora Flavia Terici, que hace una diferencia entre lo que son las trayectorias formales y no formales. Introduciremos algunos conceptos relacionados a la diversidad que nos permitirán comprender las trayectorias educativas de los y las estudiantes en la universidad, la importancia de acompañar estas trayectorias y la importancia del rol del ayudante alumno-alumna en el acompañamiento estudiante, desde un enfoque preventivo y sociocultural, es decir, el foco puesto en el estudiante en situación de aprendizaje, en el contexto de aprendizaje, atendiendo a los aspectos personales, sociales, institucionales y contextuales que atraviesan las trayectorias. En un segundo momento, abordaremos algunas experiencias en el acompañamiento de estudiantes en la UNC de poblaciones prioritarias y desarrollaremos las políticas, programas y acciones institucionales que se desarrollan para fortalecer las mismas. Para el abordaje de este tema vamos a tomar el concepto que da la Real Academia Española sobre diversidad, que la define como cualidad de lo diverso o variado. De esta manera se puede entender a la diversidad como aquello que nos permite hablar de las diferencias, hablar de la variedad y también nos permite entender las cosas distintas que coexisten en un contexto determinado. Si pensamos en la diversidad en cuanto a características de las personas, podemos encontrar diferentes aspectos vinculados a la misma. Por ejemplo, la diversidad cultural, de género, de orientación sexual, de intereses, de ideologías, entre otros. Al respecto, existen diferentes posicionamientos que dan cuenta de la importancia de abordar la diversidad, por ejemplo, en las transiciones de las personas en diferentes ámbitos. En este punto es importante recuperar los aportes de las teorías multiculturales, que apuntan a trabajar con poblaciones de diferentes culturas en lo que hace a etnias, religiones, lengua y situación social. Otros autores como Ibi, Sue y otros también refieren que las diferentes religiones, las personas con discapacidad, la edad y el género son importantes a la hora de trabajar el abordaje de las trayectorias. Si nos situamos en el ámbito específico de la educación, la diversidad, la heterogeneidad son características que deben estar presentes en cualquier análisis institucional, diseño de espacios curriculares y procesos de enseñanza y aprendizaje. Al respecto, Rebecca Anijovic expresa que el discurso acerca de educación en la diversidad surgió en las últimas décadas del siglo XX con la intención de superar la mirada homogeneizadora y proponer enfoques y estrategias más inclusivas que contemplen al mismo tiempo las diferencias que existen entre las personas, los derechos de la ciudadanía y las obligaciones de los estados. Si nos situamos en el sistema de educación superior, específicamente en la universidad, observamos mayor diversidad de estudiantes, mayor diversidad de trayectorias que tienen la característica de ser únicas y particulares, contrario a lo homogéneo y lineal. También recuperaremos los aportes de Terici, quien define a las trayectorias escolares como los diferentes recorridos que realizan los sujetos en el sistema escolar comparado con la expectativa que supone el mismo diseño de tal sistema. Al respecto, la autora describe tres tipos de trayectorias: las trayectorias escolares teóricas, definidas por el sistema escolar, que expresan el recorrido de los sujetos inserto en el sistema, que siguen una progresión lineal preestablecida, es decir, en los tiempos marcados por una periodización que es estándar. En el caso de la universidad, hacemos referencia, por ejemplo, a los planes de estudios de las carreras, la cantidad de años, la cantidad de materias por año, y hacen referencia a la trayectoria de los y las estudiantes que transitan la carrera y que finaliza según las expectativas del sistema. En cuanto a las trayectorias reales, las define como los recorridos frecuentes o más probables que coinciden o no con las trayectorias teóricas.
En estas trayectorias reales, la autora menciona que se encuentran las trayectorias no encausadas, que son los recorridos de los sujetos que no siguen el cauce esperado, ya que gran parte de los sujetos transitan su escolarización de modos heterogéneos y variables. En la actualidad, las trayectorias educativas se encuentran obstaculizadas por diferentes factores personales, sociales, culturales, económicos y contextuales que dificultan y ponen en tensión el sostenimiento del proyecto educativo. En este punto, por ejemplo, el pasaje de la escuela secundaria a la universidad requiere por parte de la persona acomodarse a un sistema de educación distinto a lo conocido, el secundario, para lograr integrarse a la universidad, que requiere otras lógicas de funcionamiento donde la autogestión ocupa un lugar destacado. Asimismo, el tramo de ingreso en los sistemas de educación superior, especialmente en las universidades, se encuentra atravesado por diferentes problemáticas, por ejemplo de deserción, dificultades en el rendimiento académico, reiterados cambios de carrera, dificultades económicas para sostener los estudios, entre otros problemas que impactan a la persona en su subjetividad por la imposibilidad del sostenimiento de los proyectos, derivando en consecuencias negativas, muchas veces tanto para los y las estudiantes como para la institución en su conjunto. Al mismo tiempo, por ejemplo, las problemáticas del abandono de estudios en el ámbito universitario es un fenómeno muy complejo de abordar, tanto por la posibilidad de identificar la situación del proceso educativo en la que debe encontrarse una persona para que pueda considerarse que hizo abandono de sus estudios, como por la variedad de aspectos que atraviesan dicha problemática. Por último, cabe destacar la situación sanitaria mundial suscitada por el COVID-19 y que obligó a un cursado 100% virtual, impactando fuertemente en las trayectorias formativas de estudiantes, especialmente en situación de vulnerabilidad psicosocial, que ante diferentes situaciones, como por ejemplo falta de dispositivos, conexión a Internet, entre otros, vieron interrumpidas sus trayectorias. Estas menciones solo muestran algunos aspectos que actualmente pueden presentar los proyectos educativos de los y las estudiantes y la importancia de diseñar, generar y fortalecer acciones para propiciar la continuidad de las trayectorias educativas en el ámbito universitario. En la próxima clase abordaremos la importancia de acompañar las trayectorias educativas desde un enfoque preventivo y psicosocial, además de promover el rol del ayudante alumno-alumna como facilitadora en una tarea proactiva ante la aparición de diferentes situaciones que pueden ser un obstáculo para la permanencia de los y las estudiantes en la universidad.